Muy bien, en el problema número uno dice que la generatriz del cono mide 34 centímetros y su altura mide 30. Entonces, recordemos que en el cono la altura es la distancia que va desde el vértice del cono, que es digamos el cucurucho del cono, la parte más alta, hasta llegar a la base, ¿verdad? Eso es lo que llamamos la altura. La representamos normalmente con la letra H. Luego tenemos el radio, que se encuentra en la base del cono. Recordemos que la base del cono es un círculo. El radio es la distancia que va del centro de ese círculo a cualquier punto de la circunferencia. Lo representamos con R. Y la generatriz vendría siendo la distancia que hay desde el vértice del cono hasta cualquier punto de la base del cono. La generatriz la representamos con la letra G. Entonces observamos que aquí se forma un triángulo que es rectángulo, por eso ahí aplica el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Uno de los catetos sería la altura, el otro de los catetos sería el radio y la generatriz sería la hipotenusa. Entonces de ahí podemos sacar esta igualdad de acá, ¿verdad? Que la generatriz al cuadrado es igual a el radio al cuadrado más la altura al cuadrado, ¿verdad? Esto es el teorema de Pitágoras, visto con estos nombres que tiene este triángulo de acá. Entonces, nos piden cuál es el área total del cono. Si la generatriz es 34, es decir, esta línea de acá mide 34, la G vale 34 centímetros y la altura es 30, ¿verdad? H es 30. Entonces, el área total del cono se obtiene calculando el área de la base, que es pi por el radio al cuadrado, y se le suma el área lateral, que se calcula como pi por el radio por la generatriz. La suma de esas dos áreas pues da el área total, ¿verdad? Que sería esta fórmula que estás viendo acá. Para calcular el área total necesitamos, bueno, conocer pi, que es una constante, está en la calculadora, 3,14 si lo vas a hacer a mano. El radio, que el radio del cono no lo conocemos. Vea que solo nos dijeron que la generatriz mide 34 y la altura mide 30, no conocemos el radio. Entonces vamos a tener que averiguar el radio para poder resolver esto. ¿Cómo podemos averiguar el radio? Bueno, vamos a utilizar esta igualdad que dice que generatriz al cuadrado es igual a radio al cuadrado más altura al cuadrado. Vamos a sustituir en cada una de estas letras el valor que tienen. Por ejemplo, la generatriz vale 34, entonces 34 al cuadrado. Y eso es igual al radio al cuadrado, ves que la R no la conocemos, es lo que vamos a averiguar, más la altura al cuadrado, y la altura sí la conocemos, el problema dice que es 30. Muy bien, aquí lo tenemos planteado. Para resolver esta pequeña ecuación vamos a tomar este 30 al cuadrado y lo vamos a pasar a restar al otro lado del igual, de manera que la R al cuadrado pues nos quede sola en el lado derecho de la ecuación. Pasamos el 30 al cuadrado a restar al otro lado. Entonces nos queda 34 cuadrado menos 30 cuadrado. Eso es el radio al cuadrado. 34 cuadrado menos 30 cuadrado es 256. Eso es el radio al cuadrado. Para eliminar el cuadrado de la R vamos a aplicar raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 256 sería el valor del radio. Y la raíz cuadrada de 256 es 16. Entonces el radio, este radio de acá que está en verde, tiene una medida de 16. En este caso, como el problema dice centímetros, pues sabemos que son centímetros, ¿verdad? Como ya tenemos el valor del radio y tenemos también el valor de la generatriz, porque el problema nos lo dio, ya podemos resolver entonces la fórmula para el área total. Sería pi por el radio al cuadrado por 16 al cuadrado, lo acabamos de calcular de acá, más pi multiplicado por el radio, que es 16, multiplicado por la generatriz, que es 34. El problema lo dice. Si resolvemos eso, nos da como resultado 800 pi. Sería 800 pi centímetros cuadrados, ¿verdad? El área. Que si lo pasamos a decimal es aproximadamente 2513,27 centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Ese sería entonces el problema número 1. Vamos con el problema número 2. En el problema número 2 dice que tenemos un embudo que tiene forma de cono circular recto. Dice que tiene una generatriz de 13 centímetros. Recordemos que la generatriz es esta línea del borde, ¿verdad? Tiene una generatriz de 13 centímetros y la altura es 2. Es decir, en esta imagen, voy a pasarlo aquí con color, la generatriz vendría siendo esta línea de acá, ¿verdad?
esa es la generatriz, tiene una medida de 13 centímetros y la altura dice que tiene una medida de 12. La altura vendría siendo la distancia que hay desde el vértice que está acá hasta el centro. Es decir, esta es aproximadamente la altura, ¿verdad? Y tiene una medida de 12 centímetros. Entonces, con esos datos vamos a calcular cuál es el área lateral de este cono, ¿verdad? Para el área lateral, recordemos que la fórmula dice que se calcula multiplicando pi por el radio por la generatriz. Pi es conocido, es una constante. La generatriz me la están diciendo acá. Tiene una medida de 13 centímetros, pero el radio no es conocido. El radio vendría siendo la distancia que aparece aquí arriba, lo voy a poner en color azul. El radio sería esta distancia que aparece acá. Y no conocemos la medida del radio de ese cono. Entonces nos tocará calcular cuánto es el radio del cono. Recordemos que en el cono podemos utilizar esta fórmula que dice que la generatriz al cuadrado es igual a radio cuadrado más altura cuadrado, ¿verdad? Hace un momento habíamos dicho que se deriva del teorema de Pitágoras aplicado a este triángulo rectángulo que vemos acá. Entonces vamos a utilizar esa fórmula para calcular cuál es la medida del radio. Sabemos que la generatriz, la G, tiene una medida de 13. 13 al cuadrado es igual a radio al cuadrado. La R permanece igual porque eso es lo que queremos averiguar, ¿verdad? No conocemos el radio. Más la altura al cuadrado. La altura de este cono es 12. Aquí lo vemos en el dibujo y el problema lo indica también. En lugar de la H ponemos 12. Entonces, para calcular la medida de R vamos a despejar este R cuadrado. Tomamos el 12 cuadrado que está sumando y lo pasamos al otro lado a restar. De manera que queda lo siguiente: 13 al cuadrado menos 12 al cuadrado es igual al radio al cuadrado. 13 al cuadrado menos 12 al cuadrado se resuelve y da como resultado 25, es decir, 25 es igual al radio al cuadrado. Y recordemos que para eliminar el cuadrado, pues aplicamos raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 25 es el valor del radio y la raíz cuadrada de 25 es 5. Por lo tanto, el radio tiene una medida de 5. Este radio que vemos aquí arriba tiene entonces una medida de 5 centímetros. Ahora sí, como queremos el área lateral, recuerde que el área lateral es pi por R por G. Pi por radio por generatriz. Entonces tenemos pi, aquí aparece, multiplicado por el radio, que es 5, según nuestros cálculos, multiplicado por la generatriz, que es 13, según el problema. Y 5 por 13 por pi da 65 pi, que en decimal es aproximadamente 204,20, serían centímetros cuadrados. El área lateral serían aproximadamente 204,20 centímetros cuadrados. Es el problema número 2. Vamos al problema número 3. En el problema número 3, tenemos un cono circular recto. Aquí podemos ver el dibujo. Y tiene 20 centímetros de altura. La altura sería 20 centímetros, es decir, la altura mayor o la altura completa del cono, vamos a apuntar eso por acá, vendría siendo 20 centímetros. Y dice que es cortado por un plano que es paralelo a la base. Vamos a ver qué significa eso. Si tenemos un cono y lo cortamos con un plano, vamos a imaginar que el corte es este que estamos señalando acá con color morado. Entonces, al tomar un cono y cortarlo con un plano paralelo a la base, se nos forman entonces el cono original, que es el cono mayor, y un cono pequeño, que sería el cono que queda en la parte superior, producto de ese corte, ¿verdad? Esos conos entonces forman dos triángulos como los que podemos ver acá. El triángulo mayor, que es este primero, y el triángulo menor, este que estoy señalando, que es el que se produce por encima del corte, que representa este pequeño triángulo de acá. Entonces, en el cono circular, el completo, el mayor, la altura es 20. Entonces, vamos a llamar a la altura mayor H mayúscula. Y vamos a decir que ese H mayúscula es 20.
y dice que se obtiene una y al hacer el corte se obtiene una circunferencia de 5 centímetros de radio. Cuando se realiza ese corte, ese pequeño corte produce aquí una circunferencia en la base del cono pequeño, ¿verdad? El cono que queda en la parte superior. Ese radio que nos están diciendo que es 5 es este que aparece acá. Ese es el radio de 5. Recordemos que la altura del cono completo es 20. Nos están diciendo que este pequeño radio es 5. Y dice que el corte se realiza a 16 centímetros del vértice del cono. El vértice, recordemos que es el punto más alto del cono. Entonces, desde el vértice se bajan 16 centímetros y ahí es donde se realiza este corte. Es decir, nos están diciendo que la medida de esta altura del cono pequeño es 16. Entonces, en el cono pequeño la altura es 16. Y recordemos que en el cono pequeño el radio medía 5. El problema me lo dijo. ¿De acuerdo? Es este 5 que estamos viendo acá y este 16 forman este triángulo. En el cono mayor la altura completa es 20, que es esta que vemos acá, y el radio de la base de ese cono no lo conocemos. Vamos a llamarlo radio mayor, porque corresponde al radio del cono mayor. Nos piden calcular el área basal del cono mayor. El área basal se refiere al área de la base del cono mayor. Sabemos que el área de la base de un cono se calcula con la fórmula pi multiplicado por el radio al cuadrado. Recordemos que en el caso de este radio que estamos hablando es el radio del cono completo, del cono grande, o el radio mayor, este que tenemos acá y que no conocemos cuál es su valor. Entonces vamos a tener que averiguar ese valor. ¿Cómo se realiza? Bueno, podemos utilizar esta pequeña fórmula que nos dice que cuando se realiza un corte con un plano paralelo a la base en el cono, entonces la medida de la altura mayor dividido entre la altura menor es igual a la medida del radio mayor dividido entre el radio menor, ¿verdad? En este caso, la altura del cono mayor sería 20, el problema lo indica. La altura del cono menor sería 16, acá lo podemos ver también. H minúscula representa la altura del cono menor, que es 16. Eso es igual a el radio del cono mayor, que lo desconocemos, lo representamos con la letra R, dividido entre el radio del cono menor, y el radio del cono menor es 5, de acuerdo con lo que dice el problema. Aquí vamos a aplicar regla de 3 para determinar el valor de R mayúscula. Recordemos que la regla de 3 multiplica los dos números que quedan en diagonal y eso se divide entre el número que queda solo. Por ejemplo, aquí multiplicaríamos los dos números en diagonal, 20 por 5. Y se divide entre el número que queda solo, que es 16. 20 por 5 entre 16, ese es el valor de la R mayúscula, es 6,5. Entonces, lo que nos están diciendo acá es que el radio mayor tiene una medida de 6,25 centímetros. ¿Para qué ocupábamos el radio del cono mayor? Este radio, digamos, que estamos representando aquí con verde, porque queríamos el área de la base, que es pi por el radio al cuadrado, es decir, pi multiplicado por 6,25 elevado al cuadrado. Eso nos da 625 sobre 16 pi, que si lo pasamos a decimal es aproximadamente 122,72 centímetros cuadrados, ¿verdad? Sería el área de esa base del cono. Muy bien, ese es el problema número 3. Vamos con el problema 4. El problema 4 también representa un problema de un cono que es intersecado por un plano que es paralelo a la base, ¿verdad? Recordemos siempre que cuando se toma un cono y se le hace un corte con un plano paralelo a la base, se van a formar dos conos, el cono mayor, que era el original, el grande, y el cono menor, que es el que queda aquí en la parte superior, digamos, por encima del corte, este pequeño cono de acá. Entonces el problema dice que hay un cono que es intersecado por un plano paralelo a la base. El plano es esta línea azul que vemos acá. De forma que la altura completa del cono, esta línea en rojo, queda dividida en dos segmentos, uno de 8 y otro de 18. Entonces, aquí yo tuve que hacer una suposición.
supuse que el segmento de 8 es el que queda en la parte de arriba y el segmento de 18 es el que queda en la parte de abajo. Si hubiéramos hecho la suposición al revés, el resultado sería diferente. Entonces, ese es un defecto que tiene este problema. Podría tener dos respuestas posibles. Pero voy a hacer la suposición de que el segmento de 8 es el que queda arriba y el segmento de 18 es el que queda abajo. Note que nos están revelando la altura completa del cono mayor. Vea que si usted tiene una altura donde un pedacito mide 8 y otro pedacito mide 18, todo junto da 26. Es decir, la altura completa del cono mayor es 26. De acuerdo, ahora dice, el radio del cono menor, aquí está el cono menor, este chiquitito de arriba, el radio del cono menor es 4. Observe que ese pequeño radio es 4. Este que estamos señalando acá, ese radio es 4. Entonces, finalmente pide calcular el área total del cono. Bueno, recordemos que el área total del cono es, se calcula con la fórmula pi por el radio al cuadrado, que es el área de la base, más pi por r por g, que es el área lateral. Observemos que el radio r que presenta la fórmula se refiere al radio del cono completo, ¿de acuerdo? Del cono mayor, que en este caso no lo conocemos. Lo representé con R mayúscula en este caso, para referirse a que es el radio del cono mayor, y observe que no conocemos su valor. Entonces vamos a tener que primero calcular el radio del cono mayor. Entonces vamos a hacer otra vez uso de esta fórmula que indica que cuando se hace un corte en un cono, con un plano paralelo a la base, se forman dos conos, el cono mayor y el cono menor. Altura mayor dividida entre altura menor da lo mismo que radio mayor dividido entre radio menor. Veamos esto con números. La altura mayor sería la altura del cono mayor, que sería la altura completa, que son 26 centímetros. 18 más 8, 26. Dividida entre la altura del cono menor. El cono pequeño tiene una altura de 8, que es esta que vemos acá. Y eso es igual a el radio del cono mayor, es este radio que desconocemos, lo mantenemos como R mayúscula, dividida entre el radio del cono menor. El radio del cono menor es 4, este que vemos acá. Entonces se nos forma esta pequeña ecuación que la podemos resolver usando regla de 3. Repito, la regla de 3 lo que hace es que multiplica los dos números que queden en diagonal y se divide entre el número que queda solo. Por ejemplo, los dos números en diagonal serían 26 y 4. 26 por 4. Y se divide entre el número que queda solo, que es 8. Al hacer esa operación, 26 por 4 dividido entre 8 da como resultado que R es 13. Es decir, el radio del cono mayor es 13. Ahora, ya tenemos el radio para hacer la fórmula del área total, pero más adelante nos encontramos que también hay que multiplicar pi por el radio, ya lo tenemos, es 13, pero también por la generatriz, y el problema no indica cuál es la medida de la generatriz del cono mayor. Entonces tenemos que calcular la generatriz del cono mayor. Recordamos que tenemos entonces una fórmula que nos dice que la generatriz al cuadrado es igual a radio al cuadrado más altura al cuadrado, ¿verdad? Esto es referido al cono completo, el cono original, el que no se le había hecho cortes. La generatriz es lo que vamos a averiguar, entonces la G permanece igual, y eso es igual a el radio al cuadrado. Recuerde que el radio averiguamos que era 13, ¿verdad? Sería este radio de acá, 13 al cuadrado, más la altura del cono al cuadrado. La altura completa son 26 centímetros. Entonces la H tiene el valor de 26. Si hacemos esta operación, 13 al cuadrado más 26 al cuadrado, nos da como resultado 845. Eso es la generatriz al cuadrado. Recordemos que para eliminar el cuadrado tenemos que aplicar raíz cuadrada. Y la raíz de 845 es 13 raíz de 5. Ese es el valor de la generatriz del cono. Ahora podemos finalmente calcular el área total. Recuerde que el área total sería pi por el radio al cuadrado, o sea, pi por 13 al cuadrado, más pi por el radio, pi por 13, por la generatriz, por 13 raíz de 5. Al realizar esta operación, nos da como resultado que el área es aproximadamente 1718,12 centímetros cuadrados, ¿verdad? Porque todas las unidades del problema están en centímetros.
Ese sería el problema número 4. Vamos al problema número 5. En el problema número 5 encontramos esta vez un cilindro que está inscrito en un cono. Inscrito significa que está dibujado adentro de un cono. Aquí hay que poner mucha atención en los detalles. Dice que este cilindro que está dibujado adentro de un cono de 13 centímetros de altura y el radio del cono mide 12 centímetros. Además, el radio del cilindro mide 8 centímetros. Entonces nos preguntan cuál es la medida de la altura del cilindro. Ok. Entonces, observe que el cono está dibujado en color negro, el cilindro está dibujado en color rojo y puse en color azul la altura del cono, ¿verdad? Que nos indica el problema que el cono tiene una altura de 30. Entonces esa altura del cono es esta H grandota que puse que es 30, la de color azul. ¿De acuerdo? Ahora, el radio del cono es 12. Ese radio del cono es este que aparece aquí en la base, que tiene una medida de 12. Entonces observe que aquí podemos dibujar un triángulo grande, un triángulo mayor, donde la H completa es 30, es este que estás viendo acá, 30, y el radio de la base es 12, es esta distancia de 12 que se está viendo acá en el triángulo. ¿De acuerdo? Tenemos un triángulo grande. Luego, si tomamos en cuenta el triángulo pequeño, es decir, el cono pequeñito que hay aquí en la parte de arriba, observaremos que nos indican que el radio del cilindro, que es este radio de acá, es también el radio de ese pequeño cono que se forma en la parte de arriba. Ese pequeño cono tiene un radio de 8, es este 8 que estamos viendo acá. Y la altura de ese pequeño cono es H minúscula, no la conocemos, es esta H que aparece acá. Vamos a utilizar la misma fórmula que hemos visto anteriormente para determinar la medida de esta H minúscula. Entonces observemos, altura mayor, que es 30, la altura del cono mayor, que es 30, dividida entre la altura del cono menor, que no la conocemos, es esta H minúscula, esta H que aparece acá, es igual a la medida del radio mayor, el radio del cono mayor, que es 12, este que aparece acá, dividido entre el radio del cono menor. El radio del cono menor es el pequeño cono de arriba, cuyo radio es 8. Observe que el radio del cono menor va siendo el mismo radio que tiene el cilindro, ¿verdad? El cilindro es el que está en color rojo. Es este de acá, 8. Observe que aquí la incógnita sería H minúscula. Y aplicamos regla de 3 para determinar la medida de H minúscula. Sería 30 multiplicado por 8, los dos números que queden en diagonal, y dividido entre 12. 30 multiplicado por 8 dividido entre 12 da como resultado 20. Es decir, esa altura del cono menor es 20. Entonces observe lo siguiente. Esta H que aparece acá tiene una medida de 20. Este pequeño segmento de acá tiene una medida de 20. Entonces observe, nosotros lo que queremos saber es cuánto tiene de altura el cilindro. La altura del cilindro es esta línea en rojo, esta línea vertical en rojo. Entonces observe, si la altura completa, esta en azul, del cono es 30 y este segmento H es 20, si a 30 le quito 20, me quedaría esta línea en rojo que es la altura del cilindro. Entonces observe, si a 30 le quitamos este segmento de 20, nos quedaría la altura del cilindro. 30 menos 20 sería 10. Es decir, la altura del cilindro son 10 centímetros en este caso. Estos procedimientos hay que analizarlos con calma. Es muy posible que tenga que ver el video varias veces para que las ideas que estoy exponiendo pues tengan sentido, ¿de acuerdo? Porque tiene muchos detalles. Entonces la altura de este cilindro es 10 centímetros. Ese es el problema número 5. Muy bien. Finalmente vamos con el problema número 6.
En el problema 6, la figura muestra un cono que está inscrito en una esfera. Recordemos que inscrito se refiere a que está dibujado adentro de una esfera. Aquí se puede ver, de acuerdo con el diagrama. Aquí es el diagrama un poco más grande para poder ponerle medidas. Entonces vea lo que nos dicen. Dice que la altura del cono es 20. Recuerde que la altura del cono sería entonces la distancia que va desde la base hasta el vértice. Toda esa distancia tiene una medida de 20 centímetros. Ahora, el radio de la esfera es 15. Recuerde que el radio de una esfera es la distancia que parte del centro y llega a cualquier punto sobre la superficie de la esfera. Aquí, por ejemplo, yo dibujé dos radios. Del centro hacia este punto de la esfera tenemos una medida de 15, vean, es este que está acá dibujado, y hacia arriba también. Desde el centro hasta el borde de la superficie de la esfera hay otro radio de 15. Pero entonces observe, la altura del cono está formado por este segmento de 15 y además en total la altura tiene una medida de 20. Entonces, si aquí ya hay un segmento de 15 que va desde el centro hasta la parte hasta el vértice del cono, eso mide 15 y en total nos dijeron que la altura del cono es 20, eso significa que este pequeño segmento que dibujé en azul tiene que medir 5, porque 5 sumado con 15 completa la altura de 20 centímetros del cono. Observe también que este pequeño segmento de 5 centímetros junto con este segmento rojo que es un radio de la esfera que mide 15 centímetros y el segmento en verde que aparece abajo forman un triángulo rectángulo. El segmento en verde resulta ser, obsérvelo con cuidado, el radio del cono, el radio de la base del cono. Y esa información la vamos a utilizar para resolver el problema. ¿Ok? ¿Qué es lo que el problema pide? Nos pide primero calcule el radio del cono, es decir, esta línea en verde, este segmento en verde. Vamos a calcular este segmento en verde valiéndonos de este triángulo que se nos formó aquí entre el segmento azul, que es un cateto, el segmento verde, que es otro cateto, y el segmento rojo, que es la hipotenusa. Recordemos que el teorema de Pitágoras dice que en un triángulo rectángulo, la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Si nosotros le ponemos números o valores a esas letras, la hipotenusa sería 15, es decir, 15 al cuadrado es igual a cateto al cuadrado, cateto es el azul, el segmento azul que mide 5, 5 al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. El otro cateto es justo lo que queremos averiguar, que es el segmento en verde, que es la R. Entonces ve que aquí aparece la R al cuadrado, ¿verdad? 15 al cuadrado es igual a 5 cuadrado más R al cuadrado. Como es una pequeña ecuación, vamos a resolverla. El 5 al cuadrado lo vamos a pasar al otro lado a restar. Al otro lado de la igualdad a restar. Entonces nos queda 15 al cuadrado menos 5 al cuadrado igual al radio al cuadrado. Esta operación 15 al cuadrado menos 5 al cuadrado lo podemos resolver y nos da como resultado 200. Es decir, 200 es igual al radio R al cuadrado. Para eliminar el cuadrado aplicamos entonces raíz. La raíz cuadrada de 200, eso es R. Y resulta que la raíz cuadrada de 200 es 10 raíz de 2. Es decir, el radio, este segmento verde R que estamos buscando, tiene una medida de 10 raíz de 2. Eso sería entonces lo primero que necesitábamos. Calcule el radio del cono, o sea, este segmento en verde. Ese segmento tiene una medida de 10 raíz de 2. Pero además pide otra cosa, dice, y su área basal. El área basal se refiere al área de la base del cono. Recordemos que el área de la base del cono se calcula con la fórmula pi multiplicado por el radio elevado al cuadrado. El radio lo acabamos de calcular, lo determinamos y nos dio 10 raíz de 2. Entonces podemos calcular el área de la base o área basal. En el caso del cono, área de base o área basal es lo mismo, representan lo mismo. El área de la base o área basal del cono sería pi por el radio, que es 10 raíz de 2,
elevado al cuadrado. Observe que puse entre paréntesis todo el número 10 raíz de 2, ¿de acuerdo? Elevado al cuadrado. Y eso nos da 200 pi. Esa sería el área de la base, 200 pi centímetros cuadrados, que aproximadamente son 628,32 centímetros cuadrados. Entonces esa sería la resolución y los procedimientos para estos ejercicios. Recuerde entonces que es necesario que se estudien los ejercicios con calma, pausando el video, viéndolo una y otra vez, de manera que tenga sentido los procedimientos que estamos realizando. ¿De acuerdo? Y mucha suerte con todo.